Hola, ¿qué tal chicos? Hoy vamos a ver lo que son las ecuaciones de segundo grado por el método de factorización. Les estaré haciendo recordar cómo se resuelve la factorización, pero también vamos a ver la resolución, así que vamos por ello. Hacer las ecuaciones de segundo grado nos permite tener en cuenta que al usar factorización tenemos que saber los casos 1, 3, 4, 5, 6 y 7. En cualquiera de estos casos nos tocará trabajar las ecuaciones así sean completas o incompletas, ¿no? Entonces, lo que veremos será simplemente que recordar un poquito esos casos, ¿no? Teniendo en cuenta que las ecuaciones completas son de tipo ax cuadrado más bx más c igual a 0, ¿no? Donde vamos a tener siempre los valores de a, b y c. En cambio, para las incompletas tendremos de esa forma: ax cuadrado igual a 0, ax cuadrado más bx igual a 0 o ax cuadrado más c igual a 0. Esas serán ecuaciones incompletas porque siempre faltará la b o la c o ambas en ambos casos, ¿no? ¿Sí? Entonces, como ejemplo número 1, veremos este tipo de ejercicios. Pese a que ya hemos resuelto este tipo de ejercicios, pero veremos qué es lo que tenemos que hacer. Recuerda que como tenemos un paréntesis, vamos a aplicar la propiedad distributiva a cada uno de esos dos paréntesis multiplicando por 4, ¿no? Por lo cual nos quedará 4x más 8. Como vemos que tenemos el mismo número con el mismo signo en diferentes miembros, lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad cancelativa para eliminar el 8, ¿no? O simplificarlo. Por lo tanto, ese 4 que está sumando pasará al otro miembro a restar. Y de esa forma nos quedará 3x cuadrado menos 4x igual a 0. Vemos y pensamos que esta es una ecuación incompleta. ¿Por qué decimos que es incompleta? Porque solamente tiene la forma ax cuadrado más bx igual a 0, ¿no? Nos estaría faltando ahí el valor de c. Ahora la pregunta es cómo se resuelve. Y la respuesta es simplemente sencilla. Se saca el factor común, o sea, se aplica el caso 1, por lo general tiene que ser el común la letra o el número y la letra, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sea cualquiera de los dos casos, pues siempre vamos a tener una respuesta que diga que x1 va a valer 0. Siempre, siempre, siempre. Así saques letra o número y letra, x1 siempre va a valer 0. ¿Sí? En cambio, x2 va a ser un número real. Entonces, como tenemos el ejercicio, vemos que no hay común en número. Por lo tanto, el factor común, aquí vemos, es la x, ¿no? ¿Sí? O sea, es la letra. Sacamos la letra como factor común, nos va a quedar dentro del paréntesis 3x menos 4. Todo eso igualado a 0, ¿no? Entonces ya sabemos que el primer resultado que nos tiene que dar, como nos decían, es que x nos tiene que dar, x sub 1 nos tiene que dar 0, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para para la segunda respuesta? Pues simplemente vamos a analizar despejando esa ecuación de segundo grado. El 4 está restando, pasará a sumar, y el 3 está multiplicando, pasará a dividir, ¿no? ¿Sí? Entonces nos va a quedar 4 tercios para x sub 2. Y hemos encontrado la solución. Vamos al ejemplo número 2. Ya en este caso vamos a ir un poco más directo quizás a su resolución. Y nos va a quedar x cuadrado menos 6x más 9 igual a 0. Vemos que esta es una ecuación completa, ¿sí? Porque tiene los tres términos, ax cuadrado más bx más c. Ahora la pregunta, ¿cómo se resuelve? Pues sencillamente aquí nos van a decir que se puede hacer por caso 3 o caso 6. Si fuera caso 3, hay que tener en cuenta que el primer y el tercer término tienen que tener raíz, y aparte el tercer término tiene que ser positivo, ¿no? En cambio, si fueran caso 6, no necesitan que tengan raíces el primero y el tercero, es lo de menos, ¿no? Entonces, bueno, también tener en cuenta que el caso 6 no lleva coeficiente, ¿no? Si fuera caso 3, entonces vamos a obtener una única respuesta. Pero si fuera un caso 6, vamos a tener dos respuestas, ¿no? ¿Sí? Veamos entonces. Este ejercicio entonces es
identificado como caso 3. ¿Por qué? Porque tienen raíz cuadrada el primero y el tercer término, aparte que el tercer término es positivo. Ahora la cosa es que cumpla la propiedad, ¿no? Si, si tiene todos estos requisitos, pero no me da el término central, pues entonces afirmo y digo que es un caso 6, ¿no? Veamos. De x cuadrado, sacando su raíz, me va a dar x, y de 9 me da 3. Si todo eso lo multiplico por un 2, me va a dar x por 3 por 2, me da 6x. Y como 6x es idéntico a 6x, entonces evidentemente es un caso 3. La respuesta de ese caso 3 es sacar las respuestas de las raíces obtenidas elevada al cuadrado con el signo que tiene el segundo término, ¿no? Entonces nos quedará x menos 3, todo eso elevado al cuadrado, igual a 0. Hasta ahí era la factorización que usted hacía. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos a partir de acá? Pues simplemente vamos a cancelar ese cuadrado, ¿no? Y se comienza a despejar, porque hemos dicho que es simplemente una respuesta real, ¿no? Entonces, x menos 3 se va a igualar a 0. Ese 3 estaba restando, va a ir al otro miembro a sumar. Por lo tanto, x va a ser igual a 3. ¿Sí? Para el ejemplo 3 que tenemos aquí, nos van a dar un ejercicio un poco desordenado, pero nada del otro mundo que sea difícil de entenderlo. Entonces, ese 35, como está sumando, pasará al otro miembro a restar, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a decir que esa es una ecuación completa. El detalle está que aquí ahora tenemos que agarrar y reconocer qué tipo de factorización es esta. Y recuerda que habíamos dicho que hay dos posibilidades, el caso 3 o el caso 6. Pero no puede ser automáticamente un caso 3 porque el tercer término es negativo. Por eso decimos que este va a ser un caso 6. Decimos caso 6 también porque no lleva coeficiente a la cuadrática. Entonces, ¿cómo se resuelve un caso 6? Pues abriendo dos paréntesis, ¿no? Y distribuyendo la cuadrática, sacándolo la raíz en ambos paréntesis, ¿no? Y nos va a quedar algo así. El primer signo es el signo del segundo paréntesis, ¿no? ¿Sí? Y para el signo del segundo paréntesis hacemos una ley de signos, que va a ser en este caso menos por menos, más. Y esa respuesta se anota ahí como signo del segundo paréntesis, ¿no? Ahora pensamos y decimos, ¿qué número me da multiplicado 35? Y sumados o restados, ¿no? Me da 2. En este caso, como veo que los signos son diferentes, tengo que decir restados me da 2. Entonces aquí hay que tener en cuenta un detalle, que en el primer paréntesis siempre va a ir el número mayor de los números que yo estoy escogiendo, ¿sí? Si voy a escoger, por ejemplo, el 8 y el 4, voy a decir que primero va el 8 y luego el 4. La cosa es que siempre el mayor va en el primer paréntesis. Entonces, como 7 por 5 me da 35, y menos 7 más 5 me da menos 2. Los resultados serán anotados de esa forma, ¿no? Con los signos que habíamos propuesto, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es analizar y hallar la solución. ¿Cómo analizamos? Pues vamos a despejar, como nos dice, ¿no? Como ese 7 está restando, va a pasar al otro miembro a sumar, y de ahí obtenemos x sub 1. En cambio, el x más 5, que se iguala también a 0, como está sumando, pasará al otro miembro a restar, y de esa forma obtenemos que x sub 2 es igual a menos 5, ¿no? De esa forma hemos resuelto por el caso 6. Entre el ejemplo 5 que veremos hoy será un poco diferente a los anteriores. Recuerda que un caso 3 puede tener igual un coeficiente en la cuadrática, pero este coeficiente tiene que tener raíz, ¿no? Obviamente. Entonces, cuando veamos que el número no tiene raíz y lleva una cuadrática o un número en la cuadrática que no tenga raíz, decimos que automáticamente es caso 7, ¿sí? No hay que dudarlo ni pensarlo. Entonces decimos que es una ecuación completa porque tiene los tres términos, ¿no? La pregunta es cómo se resuelve. Hemos dicho que ya el caso 3 y el caso 6 se explicó. Ahí hay un pequeño errorcillo, tenía que ser 6, ¿no?
En cambio el 7 tiene que tener un número en la cuadrática, como se ve en la imagen. Ahí está, ese 2 tiene la cuadrática, ¿no? Y se puede resolver como el caso 6, ¿sí? O si no por aspa simple. De todas formas, cualquiera que resolvamos, igual vamos a encontrar dos números reales, ¿sí? Dos soluciones. Tenemos el ejercicio y lo que hacemos es que vamos a multiplicar el 2 por 15. 2 por 15 nos da 30. Ese 30 guardamos como información. Como hemos usado ese 2 lo vamos a distribuir en ambos paréntesis, y de la x cuadrada también lo vamos a distribuir en ambos paréntesis, ¿no? Recuerda que tenemos que copiar el signo del segundo término, hacer ley de signos, más por menos da menos, y copiar el signo que hemos encontrado. Ahora decimos, ¿qué número me da multiplicado 30? Y restados, otra vez me tocó la palabra restados acá porque los signos son diferentes. Y restados me da 1. Pues simplemente vamos a ver que la operación de agarrar y colocar siempre va a ir el número mayor en el primer paréntesis, ¿no? Entonces será 6 por 5. 6 por 5 da 30, ¿no? Y 6 menos 5 da 1, que es lo que necesitaba de ese 1x, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí, como hemos usado ese 2 tiene que estar en uno de los dos paréntesis o en ambos. Así que veo que entre el segundo paréntesis no hay un 2 porque tengo el 2 y el 5, por lo tanto el 5 no contiene a 2. Pero en cambio en el primer paréntesis veo que el 2 contiene a 2 y el 6 contiene a 2. Entonces, ¿qué hacemos? Es simplemente dividirlo esa expresión entre 2. Y al dividirlo, ¿no?, entre 2 me va a quedar como primer resultado x más 3. ¿Por qué sale x? Porque 2x dividido entre 2 queda x. Y 6 dividido entre 2 queda 3, ¿no? Esa división se hace mental, no necesitamos escribirlo o denotarlo, ¿no? En cambio, en el otro paréntesis queda normal con 2x menos 5. Ahora, ¿qué hacemos? Pues simplemente despejar y hallar las soluciones. Ese x más 3 está sumando y pasará al otro miembro a restar y obtendremos x sub 1. En cambio, en el otro paréntesis tendremos 2x menos 5 igual a 0. Ese 5 está restando, pasará al otro miembro a sumar, y ese 2 está multiplicando, pasará a dividir, y tendremos como solución 5 medios, ¿no? Veamos en el ejemplo 6, que también hemos dicho que es completa, ¿no? Pero en este caso vamos a resolverlo por otro método, que es el método del aspa. ¿Qué se hace para el método del aspa? Pues simplemente buscar números que multiplicando nos dé el primer término y el tercer término, ¿no? Entonces, tanto para la letra como para el número tiene que funcionar el producto. Entonces yo puedo decir que 2x cuadrado es lo mismo que decir x por 2x. En cambio, en el 15 tengo varias opciones. Puedo decir 5 por 3, 3 por 5, 15 por 1, 1 por 15. Entonces, dependiendo de eso, me tengo que concentrar en el término central, que me tiene que quedar una x. Además, tener en cuenta que uno de los signos es negativo, ¿no? Tengo que colocar a la fuerza un signo negativo para que me dé como resultado menos 15, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar en cruz y vamos a decir que va a quedarme x menos 5. Oh, perdón, x por menos 5, ¿no? Y el otro será multiplicado y me dará 2x por 3. Como hay que multiplicar en cruz, entonces decimos 2x por 3 me dará 6x. Y x por menos 5 me dará menos 5x. Realizamos la resta, ¿no? Y me tiene que quedar simplemente un x, ¿no?
¿sí? Tengo 6x, le resto 5x, pues me quedará una x. Y de esa forma anotamos la respuesta, pero en horizontal. Y como está en horizontal, vamos a denotar el valor de x más 3, ¿sí? Y 2x menos 5. Todo eso se va a igualar a 0 y hasta ahí era lo que era factorización. Entonces a partir de acá simplemente agarramos y despejamos y hallamos la solución. Como estaba sumando el 3, ya sabemos que va a ir a restar. Y como el 5 está restando, pasará a sumar, y el 2 está multiplicando, pasará a dividir, ¿no? Es el mismo ejemplo del anterior que quise tomar, nada más para que se den cuenta que se puede resolver por el método del aspa simple, ¿no? Para este caso del ejemplo 7 tendremos que esta es una ecuación incompleta. ¿Por qué? Porque le falta el segundo término y es de tipo ax cuadrado más c. ¿Cómo se resuelve una ecuación incompleta? Pues habíamos dicho que se puede resolver por caso 1, pero también puede ser resuelto por caso 4. Tener en cuenta que tiene que ser negativo sí o sí el término independiente y que tenga raíz cuadrada, obviamente, ¿no? Es uno de los requisitos especiales. Entonces x sub 1 será un número real y el otro será el mismo número real pero con su negativo, ¿no? ¿Sí? Vamos a tener dos soluciones entonces. Entonces, ¿cómo resolvemos el caso 4? Pues muy fácil, es muy parecido, así que igual que el caso 6 se puede decir, abro dos paréntesis y extraigo la raíz cuadrada de 4x. La raíz de cuadrada de 4 es 2 y de x es de x cuadrado es x, entonces lo coloco en ambos paréntesis. Por lógica tengo que colocar el signo más y el signo menos porque más por menos me da menos y esa operación hace que dé negativo el ejercicio, ¿no? ¿Y cómo sale el 3? Pues simplemente saco la raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de 9 es 3 y ese 3 va en ambos paréntesis, ¿no? Una vez hecho eso, simplemente digo despejo y hallo la solución y me va a quedar 2x más 3 igual a 0 y 2x menos 3 igual a 0. Fíjate que son idénticos, nada más que lo que diferencia son los signos, ¿no? Entonces, ese 3 está sumando, pasará a restar, y ese 2 está multiplicando, pasará a dividir. Por lo tanto, tendremos que x sub 1 es menos 3 medios, ¿no? ¿Sí? Para la solución 2, simplemente ese 3 está restando, pasará a sumar, y ese 2 que estaba multiplicando pasará a dividir. Por lo tanto, x sub 2 es 3 medios, ¿no? Recuerden que aquí les estoy dejando algunos ejercicios para que ustedes trabajen. Está de todo un poco, ¿no? Y voy a pedirles que se den cuenta que el instructivo dice los varones trabajan los números impares de cada bloque que usted ve ahí y las mujeres trabajarán los números pares, ¿no? Entonces nos estaremos viendo la siguiente clase y pórtense bien, que nos vemos atentamente con ustedes, su profesor Hernán Calizaya Ponce. Hasta luego, chao chao.